Para mi presentación yo elegí el libro Erasing History, How Fast is Rewrite the Past to Control the Future de Jason Stanley, publicado en 2024. Jason Stanley es un profesor de filosofía en Yale. Tiene doctorado en lengua y filosofía por parte del MIT y es autor de Knowledge and Practical Histories, publicado en 2005, Language in Context, publicado en 2007, Know-How, publicado en 2011, How Propaganda Works, de 2015, How Fascism Works, The Politics of Us vs. Them, que lo publicó en 2018. Fue coautor en The Politics of Language, publicado en 2023, y su último libro sería Erasing History, How Fast is Rewrite the Past to Control the Future, publicado el año pasado. Hay dos preguntas centrales en el libro. Una sería cómo es que los regímenes fascistas reescriben la historia, y la otra sería cómo las narrativas en la educación sustentan los surgimientos de regímenes fascistas. Como el libro se centra bastante en regímenes fascistas, su idea del poder va más centrado como a la estructura por parte del Estado, pero también incorpora lo que son actores claves, asociaciones civiles y la cultura como una forma de poder suave, un poco como lo que decía Joseph Nye. El capítulo 1 se llama ¿Cómo crear una autocracia? Pese a lo que pueda llegar a sugerir el nombre del capítulo, poco o nada tiene que ver con la concentración de poder en una sola persona. En su lugar explica cómo es que esto llega a suceder. Si bien los regímenes fascistas tienden a contar con un líder carismático, palabras del libro, no las mías, lo central no es la persona que representa el movimiento, sino el grupo dominante que representa el movimiento. Este capítulo se centra en movimientos que no necesariamente cuentan con un líder, y el cómo sin un líder también puede ser fascismo, y principalmente se centra en cómo, a través de ataques al sistema educativo, construyen la doctrina de que un grupo o raza son inherentemente superiores a otros. El capítulo número 2 se llama Colonizando la mente. Este capítulo queda mejor ilustrado con la siguiente cita que rescata el autor de Aimé Césaire. Europeos toleraron el nazismo hasta que este fue infringido contra ellos. Lo absolvieron, cerraron los ojos a ello, lo legitimizaron porque hasta ese momento había sido aplicado solo hacia no europeos. Lo que busca ilustrar el autor en este capítulo es plantear los paralelos que existen entre el colonialismo y el fascismo, incluyendo el cómo, a través de borrar la historia e identidades de los pueblos, los colonizadores justifican su toma de la tierra. En esencia, borrar su historia para negarle su presente. El capítulo 3 se llama El proyecto nacionalista. En este capítulo se habla de cómo se construye lo que el autor denomina como supremacismo nacionalista, haciendo la distinción entre este tipo de nacionalismo y un nacionalismo decolonial a modo de resistencia. En un supremacismo nacionalista no se reconocen los pecados del pasado, o al menos estos son minimizados. El tema central es cómo se construye esta imagen de una nación como inherentemente superior o pura, y cómo de los recuentos históricos se purgan aquellos que no encajan con esta narrativa. El capítulo 4, de supremacismo a fascismo. Este capítulo del libro nos habla de la educación fascista. Habla no solo de qué cambios en la educación son implementados por regímenes fascistas al tomar el poder, sino también las narrativas en la educación que propician el surgimiento de regímenes fascistas en una nación, como lo son grandeza nacional, pureza nacional, inocencia nacional, roles de género estrictos y una vilificación de la izquierda. Se centra en el mito de una nación por encima de las demás, así como un ataque a opositores políticos, entre ellos grupos minoritarios y sindicatos, así como un ataque a los derechos de las mujeres. El capítulo 5 se llama Antieducación. Este capítulo nos plantea dos formas de ataques a la educación. Una sería la educación fascista, la cual busca movilizar en defensa de un líder, grupo étnico o religión. La otra sería la antieducación, que busca que la población sea ignorante respecto a la historia y problemas de su nación, pero también busca fracturar esta población en grupos incapaces de movilizarse en conjunto, además de fomentar la apatía política. El capítulo 6 se llama Educación Clásica. En este capítulo se habla de cómo, a través de una apropiación de la educación clásica, se puede llegar a defender la postura de que existen civilizaciones superiores a otras, atribuyendo los conocimientos de esta superioridad, así como las fallas que tiene la postura de que existe una objetividad universal, razón universal o un concepto universal de lo que significa ser humano. El capítulo 7 y último del libro se llama Reclamando la Historia. Este capítulo habla de dos formas de esto, a modo de resistencia, reconociendo las aportaciones que grupos minoritarios han contribuido a la nación, y en contraste se encuentra el intento de cambiar las narrativas alrededor de figuras que han sido deshonradas, no en un intento genuino de restaurar la historia, sino en un intento de reescribirla para cumplir con sus propias agendas. En cuanto a aportes y límites que tuvo un poco el libro,
Yo diría que sus principales aportes fueron su postura en cuanto a las regulaciones del sistema educativo y los paralelismos que hay entre el colonialismo y el fascismo. Ahora, en cosas que quedaron pendientes o que me habría gustado que explorara más, es el cómo esto juega como en un entorno más globalizado, cómo se manifiesta este ataque a la educación ya en un nivel global. A lo largo del libro se dan muchísimos ejemplos de cómo es que los regímenes fascistas han ido atacando la educación. El libro da ejemplos de Estados Unidos, tanto presente como en el pasado. Da ejemplos de Rusia, da ejemplos de la Alemania nazi, da ejemplos de Polonia, de Kenia, de Israel. Y son tantos los ejemplos que te da que se vuelve fácil el situarlo en otros contextos. Particularmente en México me hizo pensar el capítulo acerca de la antieducación, porque si bien no tendemos a señalar ese mismo ataque a la educación, se está logrando el objetivo que al final busca, ¿no? Que es el tener una población que no participe en su política. Creo que la importancia del libro está en lo presente que está la problemática que plantea. Si bien el libro se enfoca en el ataque por parte de grupos que sostienen la superioridad inherente de un grupo sobre otros con el objetivo de ejercer poder, algo que el libro plantea de inicio a fin es que ese no es el fin, ese es el inicio de. Lo ve como el canario en las minas, la primera señal de lo que está por vivirse. Mentí un poquito al decir que Jason Stanley es profesor en Yale. Cosa curiosa, terminé de leer el libro en marzo y el día después de que terminara de leerlo, me salió una noticia en TikTok de que un renombrado profesor de Yale, especializado en fascismo, había huido a Canadá por miedo a la persecución de académicos por parte del gobierno de Trump. Y yo sí ve que pues yo conozco un renombrado profesor de Yale especializado en fascismo. ¿Será el mismo? Y pues sí era el mismo. Y o sea, sí tenía la razón, porque menos de un mes después la administración de Trump mandó una carta a la Universidad de Harvard exigiendo, entre otras cosas, reducir el poder de miembros de la facultad involucradas en activismo. Lo que me hace pensar respecto a este libro, un poquito en el prefacio de Los Miserables de Víctor Hugo, en el fragmento que dice: mientras la ignorancia y la miseria permanezcan en la tierra, libros como este permanecerán relevantes. Pues sí. No tengo idea de cuándo va a dejar de ser relevante este libro, probablemente después de que Les Miserables deje de ser relevante. Siendo honesta, me cuesta un poco ser objetiva en cuanto al libro, porque en lo que va del año he leído unos 77 libros y de esos 77 Everything History se encuentra en mi top 10. Es un libro que considero está muy completo. Me costó buscarle limitaciones porque realmente cumple con lo que debe de cumplir. Te da muchísimos ejemplos que es como el bonus de, pero aparte el que tenga una postura de colonial era algo que no me esperaba y me sorprendió. Hay como al menos unos 3 capítulos que diría que es fácil rescatar para la clase. Y eso es sin meterme ni a la introducción ni al epílogo, que ambos son algo que podría criticar de el capitulado. Es que en sí no tiene su propia postura, pero es porque eso va en la introducción y en el epílogo. Me habría gustado que más del libro fuera el epílogo, porque en el epílogo es realmente donde se mete un poquito más a la filosofía, es que durante el libro siento que es demasiado teórico, pero es difícil quejarte de que un libro de teoría es demasiado teórico, ¿no? Es más como yo quería casi un manifiesto cuando lo empecé a leer y no fue un manifiesto. Fue un libro de texto. Pero pues, yo quería más un aspecto como más idealista del libro y no. Eso va en el epílogo. Y si quieres,